Bien, amigos oyentes de Omega Estéreo, le damos la bienvenida. Lo ven ahí en pantalla al doctor Miguel Mayo, exministro de Salud. ¿Cómo está, exministro? ¿Cómo le va? Buenos días, don Guillermo, Rubén, Camila y a todos los que están oyendo y viéndonos en este momento. Oye, ayer hubo 8 o 9 muertes producto del coronavirus. Se habla de 177 positivos y un total de 3.751 casos. Son 103 las defunciones que registran el número del COVID, doctor Mayo, pero el enfoque que le quiero invitar a que analicemos es que este confinamiento al que estamos todos sometidos tiene efectos, por ejemplo, provoca estrés, provoca ansiedad, provoca depresión en mucha gente. Háblenos un poquito acerca de la parte psicológica, porque estamos viendo nada más la piel por encima, pero no nos estamos viendo por dentro, doctor Mayo. Qué bueno, don Guillermo, que tocamos el tema nuevamente. Buenos días. La salud mental es fundamental para poder tener una salud integral en forma adecuada. Y efectivamente, el confinamiento es uno de, quisiera decir, quizás detonantes de aquellas personas que están vulnerables ante situaciones de este tipo. Y precisamente por eso yo creo que lo hemos comentado ahí. Bueno, se ha hecho un poco, pues, se ha hecho popular un movimiento que se llama Rompamos el Silencio, que por cierto, este sábado, y disculpa, voy a utilizar este espacio para invitar a toda la población a que se una por Zoom. Ya están en redes sociales las pancartas para tratar el tema de salud mental en el momento de aislamiento, en el momento de cuarentena, que es difícil tratarlo, porque tiene varias coyunturas. Primero, el hecho de no tener contacto físico con la gente, a lo cual la inmensa mayoría de los habitantes no estamos acostumbrados. Por otro lado, el hecho de que sobre todo la gente que trabaja diariamente, al encontrarse en la casa sin estar haciendo ninguna actividad, puede ayudar a disparar depresión, sobre todo depresión y ansiedad. Así que uno tiene que tener todas estas cosas en cuenta y tratar de mitigar esto. ¿Cómo se mitiga? Bueno, de muchas maneras. Estábamos leyendo mucho acerca de artículos donde, y créanme que la evidencia es contundente en cuanto a hacer ejercicios para disminuir ansiedad y depresión. Ejercicio No solo físico, ¿no? ejercicio físico, no solo disminuye la probabilidad de tener depresión, sino que en crisis, en momentos agudos, hacer ejercicio un día disminuye la ansiedad y la depresión de ese día. El ejercicio aeróbico y el ejercicio de tensión muscular, sobre todo esos dos son contundentes en cuanto a que mejoran esa situación. Y Guillermo, la excusa que todos los pacientes y todas las personas dan para no hacer ejercicio es que no tengo tiempo. Bueno, ahora yo creo que tiempo hay bastante y hay muchos ejercicios que se pueden hacer en la casa. Hay muchas personas que están acostumbrados a correr, digamos, en la cinta costera o a correr en el Parque Omar. Bueno, ahora pueden hacer o caminar o trotar en su puesto al lado del comedor, darle la vuelta al comedor. Hay muchas formas de hacer, sentadillas, pechadas, abdominales, hay muchas. Yo creo que la gente lo que tiene que ingeniarse y no permitir que el confinamiento se convierta en otro problema para cada uno, que ya de hecho lo es. El otro detonante importante cuando uno está, digamos, en ocio para problemas mentales, de salud mental sobre todo, es la utilización de las redes sociales. Y esto, sobre todo en niños, lo cual se puede agravar a partir de hoy cuando se suspenden las clases en una gran cantidad de escuelas que estaban dando clases. Entonces ahora los muchachos van a tener mucho más tiempo de ocio y pueden dedicarse a usar redes sociales. Está demostrado que el niño que utiliza más de 2 o 3 horas al día en redes sociales es mucho más vulnerable a sufrir de problemas mentales como depresión y ansiedad. Así que hay que limitar estas horas. Hay que hacer, vuelvo y repito, ejercicio físico. Cómprese una soga, es muy barata, a brincar soga, por ejemplo, a jugar, a tener juegos de mesa con la familia, a socializar, digo esto entre comillas, porque se refiere a estar entre familia y
lo que sí es recomendado es que se comuniquen entre amigos, no en redes sociales, digamos, viendo Twitter y viendo la malignidad que hay en ese tipo de redes sociales, sino este tipo de reunión de Zoom, por ejemplo, donde uno puede verle la cara a sus amistades y conversar. Ojalá de temas que no estén relacionados con salud, para no estar hablando de noticias malas diariamente, sino que trate de explayarse eso. Y estas son estrategias que hay que usar para tratar de evitar problemas de salud mental en esta época. Camila. Algo más que causa muchísima ansiedad, pero que es medio inevitable en estos momentos, es que también hay muchas personas que tienen una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con sus puestos de trabajo, etc. También he escuchado mucho hablar de alimentación. Hay mucho cuento brujo sobre que si comes limón o tomas agua con limón, que eso te ayuda. ¿Qué es lo que se recomienda en términos de alimentación, aprovechando que usted es gastro también? O sea, ¿cuáles son cosas que por lo menos mantienen a la gente saludable en estos momentos? Fíjate, Camila, inclusive creo que puso un par de tweets al respecto de eso. Efectivamente, la dieta, y se han analizado muchísimas dietas para ver cuáles son las que se asocian a mejor estado de salud mental. Definitivamente, la dieta alta en vegetales, frutas y granos es la dieta que se recomienda en estos momentos. ¿Por qué? Porque es la dieta más antiinflamatoria que hay. El estado de salud mental alterado es un estado proinflamatorio de hecho, como cualquier otra enfermedad física. Entonces, la dieta alta en vegetales y frutas es una dieta que combate esa inflamación y nos da mucha más tranquilidad. Y probablemente voy a hacer una lista de la bibliografía para la gente que le interesa leer más, de la cantidad de artículos que hay, si son científicos, la mayoría de ellos, que asocian a este tipo de dieta a salud mental adecuada, a estabilizar la salud mental. Y ojo, en Panamá tenemos una gran bendición, que tenemos frutas todas las épocas del año. Así que podemos consumir las frutas nacionales, porque mucha gente se dedica a decir que la dieta sana es cara. La realidad es que no es así. Uno puede ir a Merca Panamá, por ejemplo, o uno puede consumir frutas nacionales y vegetales nacionales a un buen precio y cocinarlas adecuadamente. Eso sí, por supuesto, tratar de disminuir lo que nosotros llamamos burundanga, que, por cierto, el hecho de estar más tiempo en casa, mucha gente le causa un poco de ansiedad y lo que hacen es abrir la refrigeradora. Y nos pasa a todos, abrimos la refrigeradora cada 10 minutos. Decía una persona que quiero mucho, que la refrigeradora no hace magia. Si en 10 minutos, hace 10 minutos la abriste, no hay nada nuevo. Es solo la ansiedad de estar buscando cosas que comer. Traten de dedicarle la mente a otra cosa, hagan ejercicio físico, pónganse a estudiar, a leer un libro, todo este tipo de cosas sosiegan y mejoran la salud mental de las personas. Don Rubén. Doctor, ¿qué puede decir usted bueno de lo que está haciendo la humanidad contra el virus? Porque este es un virus, todavía no sabemos cómo se transmite 100%, qué es lo que es, si es por las manos, si es por las pisadas, es por los alimentos que comemos. ¿Qué nos puede decir usted que la ciencia ha investigado? Mira, yo creo que hay una gran cantidad de científicos en el mundo volcados a la investigación del COV-2. Y efectivamente, lo que hoy tiene evidencia científica es que se transmite mayoritariamente, o digamos la inmensa mayoría de las veces, como cualquier otra enfermedad respiratoria, a través de las gotitas que salen de la orofaringe del ser humano infectado al hablar o al toser. Sin embargo, se ha descubierto la presencia del virus en las heces de los pacientes. Eso da pie a pensar que la transmisión fecal oral, como se transmiten las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, podría ser una forma de transmisión.
Yo no creo que ingiriendo el virus, eso no está demostrado, pero si usted se contamina la mano con excremento o desechos de una persona infectada y se toca la cara posteriormente sin haberse lavado las manos, puede de esa manera sí adquirir el virus. Hay un caso señalado en la literatura mundial de un niño que nació de una madre con la infección y que el niño se le hicieron anticuerpos y salió positivo. Eso sugiere que el niño tuvo una transmisión in útero, pero no se ha repetido eso. En medicina, uno no puede hacer evidencia por un caso. Tiene que haber repetición de casos y la posibilidad de que alguien más en otros lugares del mundo tengan similares experiencias, lo que nos da a nosotros más contundencia en las recomendaciones. Hay mucho de que el virus se ha podido rescatar de ciertas superficies, pero de ahí a que se pueda transmitir no una relación unívoca o unidireccional, porque tendríamos que ver cuál es la cantidad del virus que permanece en esa superficie y si esa cantidad es suficiente para infectar a una persona. Una cosa es lo que parece ocurrir fuera del ser humano y otra cosa es lo que parece tener implicancia clínica importante. Entonces, en este momento, y para la inmensa mayoría del mundo, lo importante es saber que el virus se transmite a través de las gotitas que salen de la nariz y de la boca cuando la persona tose o habla. Y de ahí la importancia de tener distanciamiento físico. A mí me gusta más hablar de distanciamiento físico que distanciamiento social, porque probablemente nosotros en este momento estamos compartiendo socialmente, pero no estamos cerca físicamente. Y lo que realmente se quiere evitar a la gente es el acercamiento físico entre las personas. Me parece una Ahora, buena... y el acercamiento físico, doctor Mayo, el ser humano ha cambiado mucho. O sea, yo me crié en una casa donde los perros y todo estaban fuera de la casa, pero hoy en día los gatos, los perros, los conejos, los pericos, los loros son parte integral de la familia. Esos estudios no se han hecho si las mascotas, ya se sabe que hay tigres infestados, hay gatos infestados, perros también infestados. Eso no puede ser una fuente de contagio. Al regreso, doctor Mayo, ministro, al regreso nos responde porque tengo un corte comercial aquí están escuchando Info Análisis al doctor Miguel Mayo, exministro de Salud de Panamá. Así que viene más Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, antes del corte comercial, Rubén le preguntó al doctor Miguel Mayo el impacto que puede tener en las mascotas. Él habló de, por ejemplo, un tigre en los Estados Unidos fue contaminado con el virus y él hablaba que mucha gente a veces en estos tiempos las mascotas duermen dentro de casa o permanecen dentro de casa. ¿Cuál es el riesgo de contaminación ahí, doctor Mayo? Sí, mire, a través de la historia el ser humano ha ido cambiando sus conductas y seguiremos cambiando. De hecho, yo creo que puntualmente esta pandemia va a hacer cambiar algún tipo de conducta, como hablábamos hace poco respecto al uso de mascarillas, que ya en Asia hace años atrás se está utilizando de rutina, por otras razones, pero ya es una costumbre que lo use mucha gente allá. Efectivamente, se han descubierto, o ya tenemos evidencia de que hay algunos animales que han sido contaminados con el SARS-CoV-2. Sin embargo, no hay evidencia de que se la transmitan al ser humano. Hay muchas enfermedades que pueden tener los animales y que de hecho tienen, e inclusive mascotas, pero que no necesariamente se le transmiten a los seres humanos. Entonces, para esto, como decía en el bloque anterior, necesitamos tener evidencia científica de que ese animal puede contagiar al ser humano con COV-2. Hoy no lo hay. La lógica indica que podría ser, pero en este momento no podemos decir eso como una recomendación, ni podemos afirmar que se ha dado porque no hay descripción a nivel mundial de esto, solo de que hay algunos animales que
han desarrollado, han adquirido el virus, porque no hay prueba de que hayan desarrollado siquiera alguna enfermedad. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que tener mucho cuidado, porque son exactamente estas situaciones las que pueden crear pánico en la población sin evidencia científica. Y nosotros siempre, los que estudiamos en ciencia, por lo menos, hacemos referencia a la evidencia científica, porque no podemos permitir que las casualidades sean los que rigen nuestro comportamiento. Son las cosas que contundentemente demuestran que tienen algún efecto. Entonces, sí hay algunos animales infectados, entonces investiguemos si lo pueden transmitir. Como dije anteriormente, hay un niño que nació de una madre que tenía la enfermedad y el niño nace ya con anticuerpos. Entonces, eso es cierto. Bueno, pero investiguemos si esto es lo normal, lo que ocurre frecuentemente en una madre infectada, y eso el tiempo nos va a decir si es o no es así, o si hay o no transmisión intraútero. Pero no tengo mucho más que decir al respecto de eso realmente. Me gusta que hable en base a evidencia científica, doctor Mayo. Eso es importante. Camila. Tenemos una pregunta de un oyente. Dice que si considera necesario y posible la realización de pruebas o test de contagio a toda la población. ¿La prueba, perdón? Que si considera necesario y posible hacerle pruebas a toda la población. O si vale la pena y si se puede. Fíjate, esa es una muy buena pregunta y quizás me explaye un poquito, porque creo que me sirve para dar algunas otras explicaciones, que hay mucho de morbo y a veces de maldad en los comentarios en redes sociales. Para detectar una enfermedad, nosotros tenemos, dedicado directamente al SARS-2 o al COVID, 3 tipos de pruebas fundamentales. La primera, la prueba que detecta el virus. La segunda, las pruebas que detectan la reacción del cuerpo al virus. Y la tercera es el cultivo del virus, que puede ser parte de la primera. Esto es una metodología muy engorrosa, demorada y que no es práctica, sobre todo en esta situación. Así que entre las 2 primeras, la detección del virus, lo que me dice a mí es que la persona tiene el virus. No me dice si desarrolla o no la enfermedad, eso se ve clínicamente. Hay 2 pruebas básicamente que detectan el virus. Una que detecta una proteína de la cápsula del virus, que es la prueba que llamamos la detección de antígeno viral. Y la otra que detecta el material genético del virus, que es la que se está haciendo hoy, es la que se llama PCR, que son las siglas en inglés de la cadena de reacción de polimerasa, que es la metodología que se utiliza para detectar el virus. La otra prueba que detecta, las otras 2 pruebas, o las otras pruebas, perdón, que detectan la reacción del cuerpo al virus, es la detección de los anticuerpos, que es lo que el hombre desarrolla, que el ser humano desarrolla para defenderse del virus. Estos anticuerpos hay de 2 tipos, IgM e IgG. Hay más, pero para esta enfermedad en particular y para las enfermedades en general, IgM es la anticuerpo, una molécula grande que se produce en los primeros días de contacto con el virus. Es decir, es el primer mecanismo de defensa de anticuerpos que produce el ser humano, y que en esta enfermedad se ha visto que se produce alrededor del 7º día después de adquirir el virus y luego desaparece alrededor del día 21, 3 semanas después. Pero alrededor de 14 días después de adquirir el virus se empieza a desarrollar la IgG, que es la que dura más tiempo y es la que nos da inmunidad. En este caso en particular no sabemos por cuánto tiempo, pero es la que se queda circulando en el cuerpo más tiempo y que impide que uno se vuelva a infectar por ese virus en particular. Entonces, en este momento, ya viendo la pregunta que hizo Camila, nosotros estamos, o el mundo entero está haciendo pruebas de detección del virus. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que nos interesa en este momento, para poder aislar a la persona que está infectada, o que sí, que está infectada con el virus. Si usted tiene el virus, usted se infecta. En este momento, hoy, no me sirve saber si usted tiene anticuerpos, porque tener anticuerpos no quiere decir que no pueda transmitir el virus.
Entonces, a mí hoy me interesa aislar a la gente que tiene el virus. Hay que hacerle, Camila, la mayor cantidad de pruebas posibles a la gente para detectar el virus. Yo sé que eso no responde completamente a la pregunta, pero esa es la función. Y de hecho, los países que empezaron tempranamente la masificación de la prueba y el aislamiento del positivo son los países que hoy tienen menos muertes. Hay una gráfica que inclusive también la publiqué en Twitter que es con respecto a eso. Más adelante, a partir de esta semana ya, debemos empezar a hacer las pruebas de anticuerpos. Estas son las pruebas que nos van a decir a nosotros quién es la persona que aunque vaya a la calle no se contagiará porque ya tiene anticuerpos para este virus. Entonces, aquí sí es fundamental hacerle la prueba de anticuerpos a la mayor cantidad de gente posible. Pero esto hay que empezarlo poco a poco, porque si lo hacemos hoy, la inmensa mayoría de la gente va a salir negativa, porque la inmensa mayoría de la gente en Panamá todavía no hemos tenido contacto con el virus. Así que todavía tenemos que hacer más pruebas de detección viral, pero empezar ya a hacer, para empezar a liberar y empezar a reactivar la economía, empezar a hacer las pruebas de la gente que tiene anticuerpos. ¿Qué propongo yo? Como no se le puede hacer a toda la población, Camila, que es la pregunta que nos hicieron, ¿por qué? Porque no hay pruebas en el mundo suficiente para hacérsela a toda la población. Hacerle la prueba de presencia viral a la gente que va a trabajar todos los días. Si nosotros logramos descubrir gente que va a trabajar diariamente, que tiene el virus, bueno, esa gente la aislamos y no vaya a trabajar. Yo creo que esa es una buena medida para tratar de disminuir la circulación del virus en el país. Ok, tenemos otra pregunta de un oyente que dice, quiero saber si este sábado y domingo hay cuarentena total, gracias. Bueno, esa de hecho la puedo contestar. Bueno, los domingos nadie se supone que debe estar en la calle, así que el domingo sí. El sábado la van a anunciar hoy. La ministra dijo ayer que la estaban considerando tomando en cuenta el número de infractores de la cuarentena, así que de eso nos enteraremos en la conferencia de prensa de hoy. Alguien que dice, sería bueno tomar unos minutos a analizar la decisión del Meduca. Eso viene, paciencia. Y sí, eso por el momento. Alguien preguntó en Facebook Live de qué sentido tiene aislar a la gente en la casa si está un infectado en la casa, si puede infectar al resto de los miembros de la casa. Yo creo que una buena estrategia que hizo la administración fue abrir hoteles para aislar a la gente positiva. Esa es la idea. Aquí tiene dos objetivos importantes. Aislar a la gente para evitar precisamente que contamine al resto de los habitantes de las casas. Recuerden que aquí hay mucha variabilidad. Hay lugares, hay casas muy pequeñas de 50 metros cuadrados en los cuales viven 6, 7 personas. Eso es muy peligroso. Entonces, la idea de aislar a la gente en los hoteles, una es esa. La otra es precisamente tenerlos de cerca, tenerlos en un solo lugar, tenerlos vigilantes, porque esta enfermedad se hace severa muy pronto y uno puede identificar rápidamente a aquella persona que puede evolucionar a severidad para darle tratamiento temprano, que es uno de los factores que ha demostrado mejor sobrevivencia, cuando usted diagnostica tempranamente a aquella persona que va a evolucionar a severo. Alguien pregunta por las dietas alcalinas para mejorar el sistema inmunológico. Mira, hay mucho, tú sabes que esto es como las modas. Entonces ahora hay unas famosas dietas alcalinas. Yo lo que no he podido encontrar es realmente cuánto tiempo permanece ese pH en forma alcalina, porque el ser humano tiene un sistema de homeostasis, un sistema que equilibra todo a un mismo pH. Así que realmente no importa si usted lo que come es muy, muy ácido, muy, muy alcalino, pronto el cuerpo se va a encargar de equilibrarlo en el pH normal del cuerpo, que de hecho es un equilibrio bastante estricto, y fuera de ese equilibrio, los síntomas que se producen y la severidad es terrible para el ser humano. Mira, también mucho hablan de que hay que tomar agua fría o hay que tomar agua caliente, porque el agua fría, etcétera, etcétera. Hombre, cuando usted toma agua muy fría, antes de llegar al estómago ya casi que está en 37 grados nuevamente, como es la temperatura del cuerpo. O sea que esas son a veces situaciones que uno ve, comportamientos que uno ve fuera del ser humano y que uno quiere trasladarla al ser humano y no necesariamente es así como dije anteriormente. Tengo un corte comercial. Están escuchando al
doctor Miguel Mayo, exministro de Salud de la República de Panamá, hablando con nosotros aquí esta mañana acerca de temas que se tocan muy poco en otros medios. Así que regresamos en breve aquí a Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, estamos también en Facebook Live, aquí en Info Análisis, y también, por supuesto, que en TuneIn Radio, en la app de Omega Stereo, canal 856, canal de Cable Onda. En video, nos pueden ver aquí a través de Zoom, en la página web de Omega Stereo. Oiga, doctor Mayo, hay una situación ahora mismo con el sector educación. Hay una encuesta que se hizo en centros educativos, donde se recomendó, incluso se incluyó a padres de familia, lo que se dice, y se hizo sin previo aviso. El Ministerio de Educación anunció que ayer se suspendían las clases en las escuelas particulares y algunos centros, lo que se llaman centros de atención De primera instancia. sí, eso es el CAIPI, se le conoce. Oiga, esta medida, además del impacto que puede tener en los niños, puede haber un impacto también en la familia, ¿no? Le va a provocar un problema, por ejemplo, en mi familia. Yo tengo una niña en la escuela y dos en la universidad, y que le estaban explicando a la niña algunas cosas, y yo entiendo el problema de no todo el mundo tiene esa facilidad. La verdad que es una decisión muy, muy difícil desde el punto de vista político, pero bueno, hay que hacer lo que se nos manda a hacer. Pero esto, el problema, y lo decía en el primer bloque, uno de los problemas es que muchos de los niños que teníamos estudiando en este momento, ahora vamos a tenerlos en ocio. Entonces, tenemos que en la familia buscar estrategias para poder o evitar este ocio. Yo la noche ya les puse a mis hijos, a cada uno le asigné un libro. En una semana tenemos que comentarlo, porque es que algo hay que hacer para evitar la desesperación de la gente. Quizás que el canal del Estado pase películas de enseñanza académica, sobre todo, que es lo que los niños no están dando. El problema con esto es cómo controlamos que nuestros hijos, que la inmensa mayoría de los niños no les gusta ir a la escuela, porque yo no sé quién les pasa esa información, pero no nos gusta ir a la escuela cuando somos niños. Entonces, ¿cómo hacemos para que ahora sí vean los programas en la televisión que son educativos? Yo creo que debe haber una alianza entre todos los medios de comunicación para que solo se den programas educativos. Si no hay opciones, la gente tiene que ver lo que hay. Y si hay esa era mi teoría cuando decíamos, tenemos que eliminar la comida chatarra en las escuelas. Entonces me decían, lo que pasa es que si una escuela vende X gaseosa, la gente va a querer comprar. Es que no podemos dar esa opción a un niño. Solo va a haber agua, punto. O tomas agua o no tomas agua. Medida contundente, ¿no? Medida contundente. Medida contundente. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. No es fácil. Ahora, creo que esto, pues, obviamente va a ser temporal y que ojalá muy, muy pronto podamos volver a abrir las escuelas, que en los lugares donde están proyectando la reapertura de la economía, las escuelas es uno de los primeros lugares que abren. Así que probablemente eso sea una opción adecuada. Eso puede ayudar a que los niños que les pueda dar la enfermedad empiecen también a adquirir anticuerpos pronto, porque los niños son de bajo riesgo para gravedad. Así que parece ser una buena medida. Ojalá que demore muy poco el hecho de tener las escuelas cerradas, ¿no? Creo que las leyes son peligrosas, Guillermo. Hay que tener mucho cuidado cuando el Estado prohíbe que la gente haga lo que normalmente debe hacer. Un padre debe preocuparse porque su hijo adelante en las escuelas, no prohibirle que reciba clases. Yo creo que esto es el Ministerio de Educación de Panamá tendrá que darle una explicación al mundo cómo le prohíbe a un padre darle clases a su hijo, Guillermo. Eso es sumamente peligroso lo que estamos haciendo. Lo que dice el Ministerio de Educación es que no se va a perder el año escolar, es lo que están aduciendo hasta este momento, para que eso quede registrado en este comentario, Camila. Sí, hay varias cosas que quería comentar. Empezando por la manera
en que se hizo el anuncio, yo sí, algo que necesito comentar, me parece una reverenda irresponsabilidad y una falta de respeto que el presidente haya hablado por 40 minutos en cadena nacional el miércoles a decir nada y no se haya dignado a siquiera mencionarlo, y que el día siguiente se comunique vía un tweet y que luego circula un comunicado sin ningún tipo de contexto, y que luego en la conferencia de prensa el director de la Caja de Seguro Social hable primero que si los bebés y lo que están haciendo el complejo y un poco de gente, y el ministro de Seguridad hable, y que luego la ministra se pare a exclusivamente leer el comunicado y decir que va a leer cuentos en CERTV y sentarse y esperar las preguntas para aclarar. Me parece que la manera en la que se dio el anuncio fue desafortunada y lo único que creó fue pánico e incertidumbre entre la gente. Habiendo dicho eso, con respecto a la misma decisión, yo he escuchado entrevistas ya de la ministra en medios de comunicación locales y de la Katia Echeverría, que es de los colegios particulares. La escuché esta mañana. A mí me parece una decisión poco feliz, pero no veo que tantas otras opciones tenía el Meduca. O sea, yo creo que nadie quería tomar esa decisión. Dudo que ella quería tomar esa decisión, pero creo que antes de, o sea, creo que todavía hay muchísimas cosas, en parte por la irresponsabilidad de la, ni siquiera o sea, tenían que haber anunciado el decreto de una vez, para que la gente pudiera leer el decreto también. Nada de eso hay todavía, nadie ha visto ese decreto. Entonces, en el aire. Por ejemplo, si iban a hacer el anuncio, todavía no sabemos cuál va a ser el nuevo calendario escolar, porque si... Se está cortando la señal, Roberto, o estoy escuchando mal. Sí, es la de Camila la que se está cortando en este Sí, se momento. está cortando la señal, Camila. Vamos a suspender un momentito porque se congeló. Estoy viéndote en pantalla, está congelado. Oiga, el doctor Mayo, sí, es una medida extrema la que se está tomando. Pero muy difícil, ¿no? Muy difícil de tomar, pero hay mucha incertidumbre de cuándo se puede abrir. Yo entiendo también a la ministra. Ahora, esto se dio después que la ministra fue citada a la asamblea, donde respondió un funcionario de 17 preguntas, ¿no? Ahora sí está Camila. Las cosas que sí sabemos son, porque les habían escuchado en entrevistas, algunos datos, es que se hizo, dice la ministra que evaluaron 80% de las escuelas y las plataformas que estaban utilizando. Y hay dos números que circulan, porque hay gente que habla de un 15% que sí aprobó, que aparentemente es el número que le dieron a las escuelas. La ministra esta mañana yo la escuché decir que el 4% de las escuelas tenían plataformas y que estaban pudiendo hacer las clases. También hay que recordar que el sistema público tiene las clases suspendidas desde hace rato, pues los profesores están en una capacitación. Entonces, yo creo que nos falta información, básicamente. Y que es importante recordar que no es solamente la diferencia entre públicas y privadas, es la diferencia entre las mismas escuelas privadas. Bueno, ministro Mayo, una pregunta. La suspensión de las clases, ¿tú qué opinión tienes, ya desde el punto de vista médico y psicológico, la suspensión de las clases virtuales? Yo creo que hay un principio elemental. Nunca debe prohibir lo bueno. Nunca, nunca. Ese es un principio de las leyes. ¿Cómo tú vas a prohibir que un padre se preocupe por darle clase a su hijo? Eso es normal. Eso es lo que queremos, que los padres se involucren en el sistema educativo. Pero había muchas quejas entre los padres también, que los módulos no estaban funcionando, que ellos le estaban teniendo que hacer las tareas a los hijos, que los hijos no entendían, que se acostaban a medianoche sin entender nada de la clase de 4 horas que habían visto. O sea, también hay que ver si estaba funcionando. O sea, por eso nos falta información. Nos falta información. Oiga, doctor Mayo, le repregunto, el impacto de haber eliminado las clases virtuales, ¿usted cree que eso tiene sentido? ¿Las clases virtuales están funcionando desde su perspectiva? Fíjate, es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir. Acuérdate que esto no lo podemos ver aisladamente como el niño que vive en mi casa, porque hay 800,000 muchachos más que tienen que ir todos los días a la escuela. Y por otro lado hay que ver al Meduca, que al final del año, o cuando termine el año lectivo, tiene que dar unos diplomas de aprobación y de pase de curso
sin tener realmente las garantías de que la persona tiene los conocimientos mínimos. No es fácil, ¿eh? Yo no estoy diciendo de una o de otra parte, pero no es fácil. Es cierto lo que dice don Rubén, de que uno nunca debe negarse la educación. El problema es que este tipo de educación que se está dando en este momento, no hay mucha garantía de el rendimiento de estos muchachos posteriormente en el año siguiente o en la universidad, los que tengan que ir a la universidad. Definitivamente uno nunca debe negarse al aprendizaje, pero aquí hay otras cosas involucradas. Yo lo que sí siento es que, y de una vez por todas, los padres de familia tenemos la obligación de involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Como siempre he dicho, que todos nosotros tenemos la obligación de involucrarnos en el mantenimiento de nuestra salud. O sea, tenemos que ser responsables. No vinimos nada más aquí a ir a las mañanas a trabajar y a regresar a la casa a ver televisión y dormir. Tenemos que involucrarnos en nuestra vida familiar, en nuestra salud y en nuestra educación. Aprovechemos este tiempo de alguna manera. Como dijo Camila, yo no creo que nadie quiera tomar esa decisión que se tomó. Se evaluaron las posibilidades. Lo que pasa es que tampoco uno puede, y yo que he estado en esas situaciones adentro en algún momento, uno tiene que tomar la decisión con todos los parámetros en la mesa. Y como dijo Camila, quizás no los tenemos todos. Por eso tomamos y damos opiniones muy diversas en las redes sociales. Pero tenemos que ser responsables con lo que se dice y con lo que se hace. No todas las escuelas estaban dando módulos, no todas las escuelas privadas tenían el mismo sistema. Yo, por ejemplo, veo en la escuela donde está mi hija, no estaban dando clases virtuales, sino le estaban enviando módulos y tareas. Yo entiendo que eso es mejor que nada, pero hay mejores cosas que se pueden hacer. Entonces yo creo que, repito, la decisión no es fácil, es una decisión política también en la cual tampoco me voy a meter, porque desconozco el tema, por supuesto. Y no quiero dar opiniones sin tener todos los elementos en la mesa. Yo quiero poner un elemento que por tiempo, ya el programa tiene que acabarse por razones de tiempo, pero se han suspendido los contratos de trabajo a 15.000 docentes aproximadamente en los colegios particulares. Hasta ahora van 15.000. Bueno, se ha abierto la opción para que pidan la suspensión. Claro, porque, claro. por ejemplo, pero al mismo tiempo, ahí es cuando digo que no falta información. Esta mañana, Katia Echeverría mencionó que ya 108 colegios privados, particulares, habían solicitado poder suspender los contratos de sus profesores porque no podían dar clases virtuales, o sea, no tenían cómo. Y el Mitrade les dijo que no, porque como no haya pronunciamiento del Meduca, no lo podían aprobar. Entonces, eso es lo que digo, hay una disparidad espantosa entre los mismos colegios particulares. Y al final del día, si bien no tenemos toda la información y no nos han dicho cuál va a ser el calendario nuevo, no me parece tan descabellado decir, todo el mundo pausa por un mes, vamos a resolver, o sea, todo el mundo en un mes vamos a ver cómo todos nos ponemos al día, cómo tenemos una plataforma, cómo lo que sea, o el tiempo, o si 2 semanas, un mes, no sé. No me parece tan descabellado cuando tomamos en cuenta el desorden que hay. Y tiene que haber también una comunicación interinstitucional importante. Doctor Miguel Mayo, el ministro de Salud, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Infoanálisis. Le agradece. A ustedes, gracias, un abrazo. Ha sido muy amable. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. En los controles, Roberto Antonio Díaz, usted lo ven ahí con su abrigo rojo, no sé qué significa, ahora le voy a preguntar. Y este servidor, Guillermo Antonio Díaz, que tenga un excelente día. Nos vamos. Gracias.